Bienvenidos a la presentación del módulo de evaluación financiera de un proyecto de inversión. Nombre del proyecto: producción de té orgánico a base de fruta deshidratada. Tras la elaboración de información financiera de un proyecto de inversión, el siguiente paso es evaluar cuánto valor esta inversión traerá al empresario o al inversionista. Esto se logra construyendo flujos de caja proyectados de ingresos y egresos que se espera genere el proyecto, descontar o traer a valor presente al año cero los flujos proyectados desde el año 1 hasta el último año de vida que se espera funcione la empresa o proyecto. En la siguiente presentación se mostrará cómo se utilizó estas herramientas para tomar una decisión de si el proyecto es rentable o no. Objetivos del proyecto: evaluar el valor de la inversión y medir los beneficios que traerá al empresario o al inversionista, conocer las necesidades de financiamiento, comprobar la rentabilidad de la inversión y comprobar el objetivo básico financiero, que es maximizar la inversión. Utilizar las herramientas necesarias para tomar la decisión que determine la rentabilidad y determinar si el proyecto es económicamente viable. Uno de los principales recursos de un proyecto son los recursos económicos, que también son conocidos como capital de trabajo. La empresa, para poder operar, requiere recursos para cubrir necesidades de insumos, materias primas, mano de obra, etc. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa. Veamos entonces el cuadro de necesidades de capital de nuestro proyecto. Como podemos ver en un primer cuadro, tenemos en el primer año las ventas. Esos serían los ingresos. De esas ventas tenemos la cobranza, que está ventas en el periodo actual un 80% y ventas en el periodo anterior un 20%. Estos son los porcentajes de cobranza que utilizaremos o que utilizamos para nuestro proyecto, poniendo un total de cobranzas, en este caso, de 130.272 y cuentas por cobrar al final del periodo, que se trasladan al siguiente, de 32.568. En el siguiente cuadro vemos entonces el origen del efectivo, el dinero que logramos cobrar de las cuentas por cobrar. En este caso son 130.272, teniendo un total de orígenes o de ingresos de 130.272. En el siguiente cuadro vemos la aplicación del efectivo. Tenemos costos de producción por 106.620, gastos de venta por 24.875.20, compra de equipo por 250, impuestos, intereses y dividendos por 8.840, que esto sumándolo nos da un total de uso de o aplicación de efectivo de 140.586. Los orígenes menos las aplicaciones, entrada neta de efectivo proyectado, sería entonces de menos 10.314. Ahora veamos el cálculo de los requerimientos de financiamiento a corto plazo. Efectivo al principio de periodo, 30.692. Esto es el activo corriente que nosotros tenemos en el balance general. Cambio en el saldo de efectivo son los 10.314 de la operación que hicimos en el cuadro anterior. Efectivo al final del periodo, esto sería 30.692 menos 2.000. Tenemos un efectivo final del periodo de 20.377. Ahora, el saldo mínimo de operación que tenemos como proyecto es de 31.344. Esto es el saldo de los ingresos menos los egresos de nuestro proyecto, teniendo así al final un financiamiento acumulado requerido de 10.966.88 en el primer periodo, y así sucesivamente las mismas cuentas, los mismos movimientos en los subsiguientes periodos del año 2 al año 5. Pero veamos lo siguiente.
A partir del año 2, los saldos en el financiamiento acumulado requerido son negativos, pero un signo negativo indica un excedente de efectivo. Por lo tanto, nuestro proyecto necesitará financiamiento solamente en el primer año, en el año 1, que serían estos 10.966. Es así como queda el cuadro de necesidades de capital de nuestro proyecto. Para que un proyecto sea exitoso, se debe de conocer las proyecciones del mismo, y esto se logra a través de indicadores fundamentales, de 3 indicadores fundamentales, que son el BAN, el TIR y el PRI. Veamos el primero, el BAN, valor actual neto, conocido por sus siglas como BAN. Es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El valor presente neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero de maximizar la inversión. En otras palabras, el BAN nos indica qué valor tendría nuestra inversión en un periodo determinado. Para nuestro caso son 5 años, y si este es mayor que 0, significa que nuestro proyecto es rentable. Esta es su fórmula, en donde BT representa los flujos de caja en cada periodo, y O representa el valor del desembolso inicial de la inversión o la inversión inicial. N representa el número de periodos y K es el tipo de interés. Para en este caso estamos utilizando el CPPC, o costo promedio ponderado de capital. Aplicándolo a los flujos de caja libre de capital y de patrimonio, vemos entonces, aplicando esta fórmula, utilizando en el tipo de interés del 6%, vemos que tenemos un BAN de 99.617.60 para el flujo de caja libre, flujo de caja capital 95.402.99, y para el flujo de caja de patrimonio hay que hacer notar, que en los 3 flujos de caja cambia el tipo de interés. Vemos que en el flujo de caja libre es el 6%, en el flujo de caja de capital es el 7%, y en el flujo de caja de patrimonio es el 4%. Más adelante explicaremos qué es eso. Entonces vemos que por lo tanto, tenemos el resultado del BAN en los 3 flujos de caja que sí cumplen con la condición que sea mayor que 0. El otro indicador de la tasa es la tasa interna de retorno, conocida por sus siglas como TIR. La tasa interna de retorno es el promedio anual de los rendimientos generados por una inversión y en un número específico de años que se realiza la inversión. En otras palabras, la TIR es la tasa que, aplicándola a los flujos netos de efectivo de determinados periodos, igual a la inversión, convirtiendo el BAN a 0. Esta es su fórmula, es similar a la del BAN, solo que en lugar de utilizar la tasa del costo promedio ponderado de capital, utilizamos la TIR, que nos generó la fórmula del BAN. En este caso es 80.89 para el flujo de caja libre, en el flujo de caja capital del 80.89 y en el flujo de caja del patrimonio del 77.64%. Y el tercer indicador es el periodo de recuperación de la inversión PRI. Este es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. Es un indicador que nos permite saber en cuántos periodos se recupera la inversión. Como vemos en el PRI para nuestro proyecto, en el flujo de caja libre nos genera un tiempo de 1.39 periodos. Olvídese acá del signo de dólar, aquí es tiempo, no es dinero. Entonces, para el flujo de caja libre, la inversión inicial se tardará en recuperarla 1.39 periodos. En el flujo de caja de capital se tardará 1.39 periodos también. Y en el flujo de caja de patrimonio se tardará un poquito más, que es 1.45.
Sería más o menos 1 año con 4 meses en los primeros 2 y 1 año con 5 meses en el tercer flujo de caja. Este sería entonces nuestros indicadores y cómo quedarían los porcentajes. Ahora, veamos qué son los flujos de caja libre. En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja a los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo en un periodo dado. El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y por lo tanto constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. Veamos los 3 tipos de flujos de caja de nuestro proyecto. Flujo de caja libre. Se define como el saldo disponible para pagar a los accionistas y para cubrir el servicio de la deuda después de descontar las inversiones realizadas en activos fijos y en necesidades operativas de fondos. Contempla el beneficio del ahorro fiscal al utilizar el CPPC o costo promedio ponderado de capital después de impuestos, siendo para nuestro proyecto del 6%, haciendo que esta tasa sea menor en comparación a la tasa de flujo de caja de capital. Entonces vemos acá en nuestro flujo de caja libre que para el año 0 contemplamos solo la inversión de los $32,000. Ya para el primer año tenemos una utilidad neta, tenemos más la depreciación, más el valor residual, más el valor terminal, menos inversiones de activos en activos, dándonos un total de un flujo neto de efectivo para el primer año de 22,092.96 y así sucesivamente para los siguientes 4 años. Al aplicar, como decíamos, nuestra tasa de 6%, este flujo de caja libre nos genera un BAN de 99.618 y una TIR de 0,81. El siguiente flujo es el flujo de capital. Se corresponde con el efectivo que la empresa ha generado en el ejercicio para sus partícipes, entendiéndose como tales tanto los accionistas como los acreedores. Esta magnitud se forja bajo el enfoque de que la empresa tiene 2 propietarios, que son los proveedores de fondos a los cuales la empresa debe remunerar. Por un lado, los accionistas y por otro lado, el acreedor que presta o financia a la empresa a cambio de una retribución. Este flujo de caja se descuenta con el CPPC o costo promedio ponderado de capital antes de impuestos, es decir, sin deducir la tasa de impuestos, siendo este más alto que el flujo de caja libre. Para nuestro proyecto aumentó 1 punto, quedando el 7%. Acá lo podemos ver que no se tomaron en cuenta los impuestos. Por lo tanto, tenemos utilidades netas, tenemos más la depreciación en el primer año, más el valor residual, más el valor terminal, menos las inversiones en activos, dándonos un flujo neto de efectivo para el primer año de 22.092.96. Tomando en cuenta que tenemos un CPPC del 7%, vemos que el BAN es del 95.403 y una TIR del 0,81%. El flujo de caja de patrimonio es el flujo de caja que queda después de impuestos, que está disponible para los accionistas comunes de la empresa, por lo que para su cálculo primero se deben deducir los pagos a terceros. Se descuenta con el costo de oportunidad de patrimonio, que para nuestro caso es el 4%. Este es el flujo de caja de patrimonio de nuestro proyecto, en donde tenemos utilidad neta más depreciación, menos el servicio de la deuda. Esto es pago de préstamos, más el valor residual, más el valor terminal, menos las inversiones en activo, dándonos un flujo de efectivo neto de 20.753. Como dijimos anteriormente, utilizamos un costo promedio de capital del 4%, generándonos un BAN de 103.446 y una TIR de
78%. Estos tres flujos de caja tienen diferencia. Entre las principales diferencias podemos mencionar: 1, la tasa de descuento que se utiliza. Para nuestro proyecto, por ejemplo, el flujo de caja libre fue del 6%, el flujo de caja de capital del 7%, pues no se toman en cuenta los impuestos, y para el flujo de caja de patrimonio es el 4%, que es el costo de oportunidad de patrimonio de los inversionistas. Una segunda diferencia son los interesados en cada uno de los flujos, pues en algunos son los accionistas y los acreedores, en otros son los accionistas, los inversionistas, los bancos. Entonces, dependiendo de quienes hayan invertido el interés, ese será, digamos, la diferencia entre cada uno de los flujos. Y también tenemos el efecto que, como diferencia, el efecto que ejercen los impuestos en cada uno de ellos. Pues, como vimos anteriormente, en el flujo de caja de capital no se toman en cuenta los intereses. Ahora, ¿cuáles son los escenarios? Hay tres escenarios: el escenario pesimista, el escenario probable y el escenario optimista. Pero, ¿qué es esto entonces? La construcción de escenarios de un proyecto de inversión consiste en observar los resultados de un proyecto con diferentes valores en las variables de entrada. Por ejemplo, ventas, crecimiento en ventas, aumento de costos, entre otros. La construcción de escenarios implica elaborar tres escenarios diferentes. El pesimista es el escenario en el que el proyectista considera que a la empresa le irá de la peor manera. Veamos entonces cuál sería el caso para nuestro proyecto. El escenario pesimista, aplicando o tomando en cuenta solo un 1% del mercado, esto aplicándolo al flujo de caja libre, veremos que en el año 1 nos da un total de 220.000.93, en el año 2, 255.13, en el año 3, 373. Como podemos ver, los montos que se esperan en flujos de caja neto de efectivo son muy bajos en el escenario pesimista. Veamos el escenario más probable. Es el más realista o cercano a la realidad de acuerdo a la información del proyecto. Para nuestro caso, el escenario más probable, que este es el que manejamos a partir de nuestro estudio de mercado, es una participación del 4% en el mercado meta para nuestro producto, aplicándolo al flujo de caja libre, a los flujos netos de efectivo. Tenemos que para el primer año un monto de 883.72, 1020.51 para el año 2, 1493.3 para el año 3 y así sucesivamente. Como podemos ver, entre más va subiendo la tasa de participación, obviamente los flujos netos de efectivo son mucho más altos. Y el tercer escenario es el escenario optimista. Es el escenario en el cual a la empresa le irá de la mejor manera. Tomando en cuenta un 10% de participación en el mercado, aplicando este porcentaje al flujo de caja libre, vemos como en el primer año el flujo neto de efectivo es de 2.209.30, 2.551.28 en el segundo, y así para los siguientes años. Podemos ver entonces la diferencia entre los tres escenarios. Nosotros a lo largo del proyecto hemos venido manejando el escenario más probable. Conclusiones. Al hacer un análisis de todas las herramientas para evaluar la rentabilidad del proyecto, podemos ver que el BAN del proyecto es muy positivo, es decir, mayor a 0. Que la TIR nos vuelve a 0 el BAN, aplicándolo a la fórmula, por supuesto, y que el PRI es realmente corto. Podemos afirmar que nuestro proyecto es viable, eso tomando en cuenta también la necesidad de capital de trabajo, pues solo para el primer año se necesitaría financiamiento. Otro factor a considerar son los flujos de efectivo, pues nos muestran la sostenibilidad del proyecto, aún tomando en cuenta los tres escenarios. Por lo tanto, podemos afirmar que el proyecto de elaboración de té orgánico a base de fruta deshidratada es un proyecto que se puede desarrollar y que augura ser exitoso a mediano plazo. Estas son las referencias utilizadas a lo largo de nuestro proyecto. Muchas gracias.